Hola, ¿qué tal, compañeros de curso? Mi nombre es Elina Samadí Ramírez Vera, bienvenidos, un placer. Estoy aplicando para la Ingeniería en Biotecnología como parte del curso propedéutico de la UNADEM. Traigo para ustedes esta presentación de informe final de la investigación documental y de campo que realizamos. El tema son alcances de la biotecnología en los trastornos específicos del lenguaje, por sus siglas TEL, en niños preescolares. Muy bien, para empezar vamos a definir que la biotecnología moderna se considera una serie de técnicas de mejoramiento en organismos y sustancias que se usan para elaborar productos, para mejorar plantas y animales, para desarrollar microorganismos. Esto vino a suceder por ahí del año 1869, cuando Michel aísla por primera vez el ADN. Entonces, la biotecnología viene a dar el vuelco hacia todo este tipo de cosas, que se enfocan y se aterrizan a la diversidad de sectores como la agricultura, los alimentos, la ecología, etcétera, y el sector salud. Vamos a plantear el problema que nos lleva a realizar esta investigación, y es que del 2 al 19%, no 9, al 19% de niños preescolares, es decir, de edades entre 3 y 5 años, resultan candidatos para trastornos o alteraciones en el lenguaje. Tenemos que estos niños pueden desarrollar o manifestar un TEL, es decir, un trastorno específico del lenguaje. ¿Qué es esto? Esto no es más que todo aquel indicio de retraso o desarrollo lento en el aprendizaje, en el que vienen descartados, o sea, se tiene que descartar un déficit mental, motor, sensorial o auditivo, y también se descartan privaciones socioafectivas o lesiones o disfunciones cerebrales, es decir, son personas que aparentemente no tienen una causa que pueda estar provocando el trastorno específico. Escuchan bien, caminan bien, su boca pues está normal, está bien, no tiene problemas no debería tener problemas para articular las palabras, se les quiere en casa, no tienen una lesión cerebral. Entonces, si el niño cumple con todos esos criterios, se dice que tiene trastorno específico del lenguaje. Muy bien. Como objetivos generales para el desarrollo de este proyecto, vamos a delimitar los alcances de la biotecnología en los trastornos específicos del lenguaje. ¿Cómo lo vamos a lograr? Mediante los objetivos específicos, que sería analizar las posibles causas, identificar la situación actual que tiene el TEL frente a la biotecnología, determinar las posibilidades de acción y distinguir las aportaciones biotecnológicas que podemos usar. Muy bien, para poder justificar este proyecto, hemos de decir que los niños con TEL son afectados en sus relaciones con el entorno, con la manera como procesan, como reciben, como producen conocimiento y en el aprendizaje. Tienen limitaciones en su capacidad comunicativa. No hay eficiencia al tratar de externar y comunicar deseos, necesidades, afectos. Sin embargo, este trastorno tiene causas que van ligadas a procesos químicos, biológicos, genéticos, entre otros. Ahora bien, empezamos con los antecedentes como parte de la metodología. Hay que saber que por ahí de los años 30 del siglo pasado se dieron a conocer los primeros reportes sistemáticos sobre fallas en la adquisición del lenguaje. De allí, hacia 1960 y 1970, empiezan a proliferar las publicaciones sobre trastornos del lenguaje. Toda la información que se recopiló acerca de las distintas manifestaciones de trastornos del lenguaje, era difícil de clasificar. Entonces, dentro de todas ellas, se localizó a un grupo de trastornos, que vienen a tener las características que les mencioné, la de déficit de
problemas motores, o sea, no hay problemas motores, no hay problemas sensitivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a este grupo de trastornos se les llamó disfasias o TEL, que vienen a tener una implicación de factores ambientales y posteriormente se descubre que por la herencia. Muy bien. Antes de iniciar este siglo, más o menos en la última década del siglo XX, se tenía la idea de que los niños con trastornos específicos del lenguaje o los niños con disfasia eran en realidad provocados por una mala crianza, por una sobreprotección, y que el niño aceptaba todos estos factores para sí mismo. Entonces, el problema de trastorno en el lenguaje se originaba y se perpetuaba por la familia. Se creía que había un origen comportamental y de predominio mental único, es decir, que esto era el factor único y determinante de que un niño tuviera un trastorno específico del lenguaje. Sin embargo, se descubrió que no era así. Un punto que fue determinante fue que en el año de 1990 una familia inglesa, por sus características dentro de los integrantes de ella, es decir, todos ellos tenían problemas de trastornos específicos del lenguaje, desde los hijos, los padres, los abuelos, o sea, venía de generación en generación. Entonces, los investigadores decidieron adentrarse en estas personas, en esta familia, y descubrieron que había un gen mutado en todos ellos. Este gen era el FOXP2. Gracias al descubrimiento de este gen, se entendió y se supo que los trastornos específicos del lenguaje tenían una implicación genética. Sin embargo, ya habían indicios genéticos en varios tipos de trastornos, y actualmente se sabe que la dislexia tiene un gen implicado y ya se identificó cuál es ese gen. Entonces, conociendo todo esto, nosotros podemos sentar nuestra investigación y realmente se hizo sobre la genética. Ahora bien, se crea un cronograma de actividades mediante el cual podamos nosotros organizar las tareas, saber qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Para esto se necesita primero que nada seleccionar y delimitar el tema, después investigar, que sería el cuadro de color naranja. Después de esto vamos a tener uso y conocimiento, o sea, vamos a conocer cómo se usan las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Estos instrumentos de recolección de datos, estas técnicas e instrumentos vienen siendo el diario de campo, la entrevista, la encuesta. Todo esto lo vamos a aplicar a nuestro trabajo y vamos a generar un análisis de resultados para poder posteriormente llegar al informe, que es la parte rosa que ustedes ven. Muy bien. Vamos a empezar con la investigación documental. Para poder llevar a cabo una investigación documental necesitamos fundamentarla y buscar en los lugares apropiados. Eso fue lo que se hizo. Se buscó en sitios como el Google Academics, que es un sitio especializado para investigaciones científicas, el Cielo, Dialectic, Redalyc. Todos estos lugares nos proporcionan información científica confiable. Después del proceso de investigación, nos damos cuenta que tenemos frente a nosotros, o al menos me doy cuenta que tengo frente a mí, una investigación documental de tipo exploratorio. Ahora bien, la investigación de campo, la entrevista y la encuesta. Todo esto es investigación de campo. El diario de campo que realicé se divide en 3 actividades. El diario de campo significa ir a un lugar, recopilar toda la información que ese lugar te proporciona para fines de respaldar y de conocer más acerca de tu investigación. Es decir, vas a ir al lugar en el cual se desarrolla la investigación o puedes tomar datos de lo que estás investigando. La primera actividad fue realizar un replanteamiento
no fui a un lugar, hice una llamada al doctor Carlos Pot, es doctor en ciencias, porque no sabía cómo encauzar la investigación, dado que no había un lugar al cual acudir. No tengo aquí en mi localidad, no tengo un laboratorio en el cual pueda revisar o preguntar o ver cómo es una investigación genética, un asunto genético, ¿no? Entonces, mediante esta llamada, se definió que el mejor lugar al cual se puede acudir es una escuela o un lugar en el que hayan niños con TEL. No tenemos lugares aquí especializados en niños con TEL, pero en las escuelas hay docentes de un área en específico, que es el área de USAER, que se dedican a tratar a niños con discapacidades o con problemas de aprendizaje, de atención, de lo que fuera, en las escuelas tanto preescolares como primarias y secundarias. Entonces, lo que había que hacer era acudir entonces a la escuela y en la escuela tomar datos de los niños, cómo se comportan, qué es lo que hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no se pudo realizar porque las escuelas tienen una normatividad muy estricta en cuanto a la privacidad de los menores y no permiten tomar notas o fotografías o documentar nada. Entonces, pues se cerró la puerta por ese lado. Lo único que pude hacer es la gestión de entrevista y esa fue muy buena al doctor Antonio Benítez Burraco, que es profesor de la Universidad de Huelva y que tiene amplios conocimientos en investigación sobre bases genéticas del lenguaje en la biolingüística. Entonces, realmente fue muy productivo y creo que fue de lo mejor que se pudo obtener en cuanto a información de investigación de campo. Ahora bien, la entrevista, que fue una entrevista estructurada con 10 preguntas y respuestas abiertas, en unas diapositivas más la vamos a desglosar. Se realizó una encuesta al segmento de USAER de las escuelas preescolares mediante 10 preguntas y fueron a 10 docentes. Muy bien, ¿cuáles fueron los resultados? En la investigación documental podemos ver que hay muchísima información sobre trastornos del lenguaje. La investigación sobre genética en el lenguaje se encuentra en curso. O sea, no está concluida, está todavía construyéndose y hay muy poco material sobre biotecnología genética. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos mucho trabajo, si es que queremos seguir con esta investigación. Hay mucho trabajo porque aún se están desarrollando cosas y aún podemos conocer muchísimo más acerca de cómo se manifiesta la genética en los trastornos del lenguaje. Ahora bien, en cuanto a la entrevista, lo que ustedes ven en la presentación no son las preguntas en sí, sino es una síntesis de cada pregunta con los puntos importantes que se tocaron. Yo les voy a resumir brevemente lo que fue dirigido hacia la biotecnología. Existen dos ramas, la genética y la genómica. Para el estudio de los genes es mejor, al menos del gen FOXP2, es mejor la genómica, ya que la genómica te da una visión global de muchos genes. En cambio, la genética te da visión de un gen, ¿sí? De las partes de un gen. Entonces, es mejor la genómica, dado que el gen FOXP2 es en realidad la punta del iceberg en los trastornos del lenguaje. Debajo de él y junto a él hay muchísimos más genes. Debemos de saber que el gen FOXP2 es un gen transcripcional, es decir, le dice a los demás genes en dónde y cuándo manifestarse y qué hacer, ¿no? Entonces se complica porque no es solo un gen, sino son muchos, ¿no? Y cuando hay mutaciones pueden estar mutados muchísimos y no sabemos en dónde están y cuáles son. Entonces, después de la entrevista, como conclusión, o sea, como resultado, podemos definir que la biotecnología no va a aspirar a resolver ni a eliminar el trastorno, ni a corregir el trastorno o coadyuvar en una terapia. En realidad, lo que la biotecnología puede hacer muy eficientemente sobre los trastornos específicos del lenguaje es entenderlos, es adquirir un conocimiento de los mecanismos implicados,
en él. Entonces, esto es muchísimo y muy bueno, dado de que en base a este conocimiento nosotros podemos actuar precozmente en el diagnóstico del TEL y poder favorecer al niño en terapias o en tratamientos que le ayuden a superar, de ser posible, el trastorno, porque es durante la primera infancia en la que el cerebro todavía tiene su plasticidad neuronal y podemos nosotros reubicar. Dada la modularidad del cerebro, podemos reubicar los lugares en los que se procesan las cosas, en este caso el lenguaje. Ahora bien, brevemente con la encuesta. La primera se refirió hacia el tiempo que se tiene elaborando en el área de USAER. Estuvo dividido a la mitad tiene de 3 a 5 años y la otra mitad de 1 a 3 años y la otra mitad tiene más de 5 años. En el campo de acción tenemos que 8 se dedican al área de aprendizaje y 2 al área de comunicación. Imagínense, para toda la cantidad de niños en los USAER solamente tenemos a 2 maestros de comunicación. Y es que fueron los únicos 2 que había. Por último, en el área del desarrollo, que es más común encontrar dificultades de aprendizaje en niños preescolares, tenemos la barra hasta el tope en el lenguaje. Es decir, que los niños en edad preescolar tienen muchas más dificultades en el área del lenguaje. Ok, esta gráfica que vemos aquí es acerca de las diversas dificultades que presentan los niños con problemas de lenguaje. Tenemos que la mayor dificultad es la de comprender y seguir instrucciones. Lo más frecuente que ocurre es una dificultad en el desarrollo de vocabulario. Y por último, lo menos frecuente es en aprender canciones infantiles. Después tenemos los trastornos más comunes, que son los primarios, los secundarios y los adquiridos. Dentro de los trastornos primarios tenemos a nuestro actor principal, que es el TEL. Dentro de los trastornos secundarios tenemos la esquizofrenia, el TEA, por ejemplo, los niños con autismo. Esos niños con autismo son trastornos secundarios. Y por último, los trastornos de adquiridos, que son las afasias, es decir, los daños en el cerebro. Esos casi no hay. En realidad, lo que más abunda son los trastornos primarios. Ahora bien, el 80% de niños 80% atienden niños con TEL, es decir, los docentes, 8 de los 10 docentes atienden niños con TEL, bastantes, ¿no? La mayoría los atiende entre 3 y 5 niños, y los padres, cuando los docentes les han preguntado, los padres dicen que efectivamente alguien de la familia tenía problemas para el lenguaje. ¿Y quién creen que era esa persona que tenía problemas para el lenguaje? Era papá. En la mayoría de los casos papá. Y la que respondió mamá era una persona que tenía nada más de 1 a 3 años en el área y no tenía niños con TEL. Entonces, los docentes coinciden en que es papá y hay un interés general en la escolaridad del niño. Este interés viene, digamos que afecta, o sea, determina mucho en este interés el contexto sociocultural de la familia. Y por último tenemos las conclusiones y recomendaciones. Para empezar, sería bueno desarrollar un proyecto para la inclusión de especialistas en educación especial como logopedas, fonoaudiólogos, etc. Esto en las escuelas preescolares públicas, porque a pesar de que hay el área de USAER, esta área no está siendo suficiente. Sería bueno, si queremos continuar con la investigación, gestionar permisos ante la Secretaría de Educación, también investigar y aplicar técnicas biotecnológicas en animales de laboratorio, y por último, pues tenemos un problemilla por allá con la manera como se desarrolla la biotecnología en México, y es que hay mucha investigación, pero no hay
aquellos organismos que puedan llevarlas a aplicaciones comerciales. Muy bien, pues esto es todo. Espero que les haya gustado y mis mejores éxitos. Gracias por estar presentes y por escuchar.